Muy buenas noches. Nuevamente queremos enviar un saludo muy afectuoso a las familias de las personas fallecidas y nuestros deseos de una pronta recuperación a todos los que están enfermitos. Mi nombre es Miriam Singer, soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica y esta noche presentamos la tercera charla de este ciclo. Cuando nos encontramos esperando que la ciencia y la tecnología entreguen las respuestas que necesitamos como humanidad, y estas se demoran en llegar, por suerte para nosotros quedan las artes. Estamos aquí reunidos para mantener esa puerta abierta y desde aquí rogar para que nuestros científicos y técnicos encuentren lo que tanto necesitamos. Hoy nos acompaña en esta tarea una mujer extraordinaria. Ella ha alcanzado un lugar en la institucionalidad artística del país que ninguna otra mujer había ocupado antes. Y ese lugar se lo debe no solo a su inteligencia y su esfuerzo. Ella tiene encanto, donaire. Tiene eso que muchos llaman ángel. Estudió ballet en la Escuela del Teatro Municipal de Santiago y muy joven se integró al ballet profesional. La conocí cuando compartimos el escenario. Ella era una muchachita joven, talentosa, alta, mucho más alta que las demás bailarinas, pero en sus ojos había algo distinto. Tal vez una comprensión del mundo más evolucionada para su edad, o tal vez un sentido de destino distinto. Bailó hasta que una enfermedad la separó del escenario y decidió ir a estudiar a la universidad. Pronto nos volvimos a encontrar, yo como directora de ópera, ella desempeñando roles cada día más importantes en la gestión artística del país. Y desde ese lugar se disparó al cielo como una estrella. Ella es Carmen Glorias Larenas. ¿Qué tal? Muchas gracias, directora Singer, y a todo su equipo por esta presentación. Y a través suyo también agradezco a la Universidad Católica de Chile y los felicito por esta iniciativa tan importante siempre, pero más importante aún en estos tiempos. La invitación que hemos hecho hoy es a recorrer juntos, en media hora, la historia del ballet y la danza. Y para eso he venido a contarles una historia, que bien podría resumirse en un cuento que todos conocemos, o al menos hemos escuchado alguna vez hablar, y ese es el del patito feo. ¿Por qué? Porque la danza, a lo largo de su historia, y quiero pedirle a Yasna, por favor, que ponga la siguiente slide y lámina, la danza a lo largo de su historia ha tenido un camino de desarrollo irregular. Pasó desde ocupar un lugar inexistente y secundario, en el mejor de los casos, a uno de protagonismo, con momentos diferenciados de desarrollo. ¿Qué etapas ha habido? Revisando ese camino, vamos a ver en esta media hora cómo al lado del poder, este arte logró desprenderse de prejuicios y segundos planos, hasta convertirse hoy en el arte vivo que mejor y más fácil se identifica con la gente joven. Basta mirar un poco alrededor o estar en conexión con nuestra vida cotidiana. Vemos danza hip hop y también vemos danza en la famosa aplicación TikTok. No existe músico popular que no presente un concierto que se vuelva espectáculo gracias, entre otros elementos también, a la danza. Podríamos incluso afirmar que Michael Jackson forma parte del grupo de grandes bailarines de la historia, del mundo de la música pop, claro. Tradición que ha evolucionado de la mano de otros artistas pop que han venido después, hasta llevar la danza a bailes que pueden parecernos demasiado frenéticos en medio de fuegos inventados
con todos estos efectos especiales que hoy día podemos lograr en un escenario, ¿no? También está la danza terapéutica, la danza para la tercera edad, las danzas para parejas, entre otros cientos tipos de danza. Muchos afirman incluso que cuando caminamos, bailamos. Todo es danza. ¿Existe acaso otra expresión artística y creativa, viva, tan cercana y diversa? Yo creo sinceramente que no. Pero esta popularidad que vemos de la expresión del cuerpo, de esa expresión rítmica asociada a una música, no siempre fue así. Los inicios no auguraron demasiado. Poco se avanzó en siglos desde las danzas divinas y rituales del comienzo, que sucedían en altares, pese a lo que muchos conocen y saben, en iglesias, o alrededor de fogatas, para matrimonios, para nacimientos, o simplemente para rogar un poco de agua, ya que estamos en invierno, para satisfacer la cosecha de la tierra. En Europa, en un país que conocemos por su fuerte cultura, Francia, hubo que esperar hasta el siglo XVII para ver emerger con decisión a la que sería una enorme figura para la danza. El Rey Sol, Luis XIV, monarca absoluto, un amante de verdad de la danza, un bailarín de alma que probablemente si hubiera vivido en estos tiempos hubiera escogido esa carrera para desarrollarse. Él incorpora la danza a sus banquetes y a sus ceremonias en el célebre Palacio de Versalles, también en sus jardines. Insufla todo su poder divino directo a la vena de la danza y de ese modo la instala en la corte como un protagonista más. La danza, instalada al lado del poder, y vamos a entender por qué era tan importante la danza para el Rey Sol con la próxima slide diapositiva, se vuelve protagónica. Se preparan espectáculos que el mismo rey lidera, muy inusual en la época, estos reyes absolutos eran designados por Dios, ¿no? Divinamente, entonces no eran humanos, no hacían cosas de tan humanos, pero él, sin embargo, se involucraba a mil en estos espectáculos que él mismo lideraba, ataviado de espectaculares atuendos, como el que vemos en esta imagen, el más célebre del Rey Sol. Obliga a la corte, entonces, en los salones de Versalles y sus jardines, a admirar sus movimientos y sus innovaciones. Era un innovador también, principalmente con los pies, que era lo que se podía, ¿no?, mover un poco más fácilmente, dado el tipo de vestuario que en la época se llevaba. La distancia, por lo tanto, entre el poder y la danza desaparece completamente. Y al lado del trono del rey aparece un nuevo trono y ese es el de este arte. La danza siguió viviendo de ese poder que le insufló y que heredó de esta experiencia con Luis XIV, pero la verdad es que avanzó poco o nada, o solo por momentos. No logra dar en mucho tiempo, en muchos años, en siglos, el gran paso de la independencia para convertirse en un arte en sí mismo. La ópera escoge la danza solo para adosarla como un arte más, y breve, de sus espectáculos. No vuelve a haber otro rey bailarín. ¿Cómo alcanza la danza la independencia? Esta vez no va a ser una persona, ni un rey, ni un monarca, sino que sería un movimiento artístico, cultural. Vamos a verlo en la próxima imagen. Literario, intelectual, de fines del siglo XVIII, el que transformaría la danza para situarla en un espacio de protagonismo propio, el romanticismo. Este movimiento que rompe con el racionalismo de la Ilustración para abrir paso a los sentimientos, a la emoción, a la melancolía y a la conexión con la naturaleza. El romanticismo, la mezcla de esos mundos, del real con el sobrenatural, con la vida, el sobrenatural con la vida real, pasa a tener un sabor trágico. Lo increíble pasa a estar de moda. Y la danza, el ballet, ofrece características ideales para que estos dos mundos se junten, y lo vamos a ver en la diapositiva que viene, en la slide que viene. Se mariden y se junten exitosamente en el escenario. Es así como nace el ballet romántico,
de historias que unen a personas reales con personajes irreales o definitivamente de otro mundo, en la vida o también puede ser en la muerte, poniendo a la bailarina en un lugar de atención y privilegio como nunca más lo tuvo antes, transformándose estas en superestrellas, podríamos decir en una especie de influencer, ¿no? En el mundo actual. Bailan y también circulan por la vida adornadas de perlas y rosas que sus mismos admiradores les han regalado, o se trasladan en los carruajes que sus más ricos seguidores ponen a su disposición. Ellas comenzaron a ser miradas por esto mismo con recelo, por ser atrevidas al mostrar algo más que el tobillo en el escenario, lo único permitido hasta entonces. Vemos en la imagen que tenemos ahí, tenemos dos imágenes, una pintura alemana de Caspar David Friedrich, que es el resumen más perfecto que se considera, ¿no? en pintura de lo que es el espíritu romántico, esta soledad, esta especie, uno se pregunta si ese hombre que está ahí tal vez se va a tirar, se va a suicidar o no, esta bruma, poco sol, más bien nostalgia, pero vínculo con la naturaleza. Eso traducido al ballet estuvo muy concentrado en la figura de la mujer que ustedes ven a mano derecha mirando la pantalla. Ella con estas coronas de flores y de rosas, con estas collares de perla y también brazaletes de perla que les regalaban sus admiradores y con un traje, un vestuario que subía un poco más arriba del tobillo, que era lo que hasta entonces era decente mostrar. Si ustedes ven atrás tiene un vestuario, este tutú romántico tiene unas alas, y eso responde a que personificaban por lo general no mujeres reales necesariamente, sino que mujeres reales que morían y se transformaban en algún espíritu, o sencillamente algún espíritu extraño y curioso del bosque. Bailan y también circulan por la vida, como decíamos, adornadas de estas perlas y rosas que yo les acabo de describir. Y comenzaron a ser miradas por recelos precisamente por ser atrevidas, ¿no? Esta mezcla de posibilidades que dio el romanticismo a la danza y de popularidad, sumada a las nuevas posibilidades escenotécnicas que los avances en esa materia ofrecían, me refiero al tipo de iluminación, a los tipos de efectos especiales que se podían conseguir colgando algunos telones o levantando ciertos elementos del escenario, ¿no? Atraen a músicos, escritores y coreógrafos que terminan por fin interesándose en un pensamiento, en un querer ver la danza de una manera más ambiciosa. Esa atención y excitación por primera vez logró imposible, y es que ellos crearan para el ballet. Se abrió un mundo de posibilidades que fueron tan poderosas que obligaron al ballet de la época a seguir desarrollándose, y por esas razones en esta época, el romanticismo, cuando nace la zapatilla de punta, que ustedes también pueden ver en esa litografía que está ahí a mano derecha, y donde se ve una zapatilla de punta muy finita que evidentemente ha evolucionado desde entonces hasta nuestros días, desde los materiales hasta su flexibilidad, en fin, de muchas maneras, ¿no? Las historias exigieron entonces, con este reflejar del espíritu romántico que veíamos antes, mostrar protagonistas etéreas, ingrávidas, convertidas en espíritus por las historias y por el infaltable amor trágico. Entonces esa necesidad de estas historias románticas de poder elevar a la mujer hacia un estado espiritual, digamos, o sobrenatural, hace que esta voluntad de querer verlas ingrávidas y casi sin peso lleve a la creación de la zapatilla de punta. Francia fue el centro de ese ballet romántico, de tutúes, el tutú, ¿no? En la faldita, este traje especial aún largos, y en la maravillosa ciudad luz de París, donde el mismo exceso de atención y de popularidad, y en ese mismo exceso germinó la decadencia del ballet en París. Las funciones de las celebradas historias románticas se transformaron más bien en lugares para caballeros, oportunidades para buscar amantes y flirtear. Y es así como la creación y calidad dejaron espacio a otras prioridades. Ese espacio nos va a llevar ahora a Rusia, que es la siguiente imagen. En todo este periodo, Rusia mira con atención y envidia a Francia. Perdón, Yasna, si podemos volver atrás. Sí, quería referirme un poquitito a esa pintura de Edgar Degas, este pintor francés, ¿no? Impresionista, considerado neoimpresionista, que se dedicó a retratar y a
a dejar para la posteridad el mundo principalmente del ballet de esos años, del ballet romántico. Puse esta imagen porque es un punto de vista distinto al que se usaba en general en las pinturas en esa época y muestra muy bien la belleza de estas bailarinas con estos collares, con sus flores, ¿no? Con estas joyas que les eran regaladas, y cómo finalmente el escenario se transforma en un lugar para que hombres busquen amantes. Eso es lo que refleja un poquitito esta pintura y el punto de vista que tiene, ¿no? Sabiendo eso, que ya lo vimos, nos vamos a trasladar ahora a Rusia, porque Rusia miraba con atención y envidia a Francia por su riqueza cultural. Y es así como un zar, Nicolás II, el que ustedes ven ahí, poderoso, aunque no por siempre, porque su cabeza y su vida va a acabar con la Revolución Rusa de unos años posteriores, el que querría emular a Luis XIV, y es ese zar, es Nicolás II, quien va a decidir introducir en su corte la danza, nuevamente, la corte, la danza, al lado del poder. La convirtió en una expresión protagónica nuevamente en sus fiestas y celebraciones oficiales, e incluso fue un poco más lejos porque estableció una escuela para los hijos de los miembros de su corte. Ahí ellos podían estudiar y podían perfeccionarse en el arte de bailar. Había comenzado entonces lo que sería el periodo más brillante del ballet. En la slide siguiente vamos a ver cómo, decepcionados de la crisis por la que atravesaba el ballet en Francia y huyendo de esa decadencia que la rodeaba, emigraron figuras como la que ustedes ven aquí. Marius Petipa, que es la fotografía de la izquierda, ¿no? El más conocido tal vez, el nombre más conocido en el mundo del ballet clásico. Petipa es acogido con todos los poderes en el Teatro Imperial Mariinsky, donde su colaboración con el compositor ruso Tchaikovsky, que es el que está a mano derecha, y en la música Tchaikovsky y Lev Ivanov, que era como su asistente en coreografía, se hace mítica para quedar para siempre en la historia de la danza. La técnica de la danza se desarrolla como nunca antes. La popularidad del ballet sube como la espuma y también sube el largo del tutú, para quedar convertido en una especie de repollito que permite ver las líneas ahora trabajadas del cuerpo de las bailarinas, de sus piernas principalmente y también de sus brazos. Se proyectan grandes producciones que duran horas y donde siempre hay un guiño a la familia real. Los protagonistas de estas historias clásicas son príncipes y princesas, rodeados de un alegre y fiel pueblo que los quiere, celebra y contiene. Nunca los palacios estuvieron tan abiertos y tan cerca de las personas. Esta imagen que vemos ahí muestra a la bailarina argentina, que es la gran estrella del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez, en el rol protagónico de la Bella Durmiente, Aurora, ¿no? Ustedes ven cómo del tutú largo que veíamos en el periodo romántico, ahora estamos arriba, ¿no? Hemos ido a este tutú que no es un repollo, fue evolucionando y hoy día es este tutú cortito, elegante, delgadito, como una galletita, liviano, tiene que ser un vestuario liviano para que la bailarina pueda bailar bien. Permite apreciar la línea del pie, la línea de la pierna, permite ver bien las líneas del cuello, ¿no? De los brazos. Por lo tanto, eso necesariamente responde a que el ballet evoluciona en el periodo clásico en Rusia con Marius Petipa y sus creaciones para hacer avanzar una vez más y hacer seguir evolucionando la técnica clásica, su estética, sus líneas. El clímax del desarrollo de lo que conocemos como ballet clásico había llegado. Y en ese clímax nuevamente también estaba el germen de un cambio. Nos vamos a ir al nuevo epicentro, que es la imagen que sigue. Un hombre llamado Serge Diaghilev, amante de la ópera y la danza, ruso, culto, un innovador y emprendedor, como se diría hoy, veía todo eso que se estaba haciendo en San Petersburgo, en el Teatro Imperial y su escuela. Tanta perfección lo incomodó y se rebeló contra la perfecta estética del ballet y su forma clásica. Rebelarse en Rusia, como sí lo haría unos años después el pueblo, no le atrajo a un espíritu tan cosmopolita, inquieto y ambicioso como el de él. Es así como Diaghilev tomó historias rusas, encantó a artistas rusos, diseñadores, músicos, y partió a revolucionar París. Su proyecto se llamó Le Ballet Russe de Serge Diaghilev,
los ballets rusos de Serge Diaghilev, y fue el primero que propuso que la creación dancística se amalgamara en su totalidad con otras artes y se nutrieran mutuamente. La danza era el centro, pero su creación se enlazaba con la de la música y del diseño muy estrechamente. Su ojo experto, atrás del monóculo famoso que usaba, escogía a los mejores y más talentosos. Anna Pavlova, Václav Nijinsky, Igor Stravinsky, Leon Bakst, Coco Chanel, Pablo Picasso, Jean Cocteau, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos y muchos más crearon para esta compañía que marcó el inicio del desarrollo de la danza para un nuevo siglo. En la imagen que estamos viendo tenemos a mano izquierda, mirando la pantalla, la gran Anna Pavlova, que fue probablemente la primera bailarina más contemporánea en su técnica, en sus líneas, de comienzos de siglo, de lo que comparamos con hoy día, ¿no? Y también fue una artista que tenía una gran noción de marketing, lo que era muy interesante para la época. Hoy día nos parece evidente, pero ella, que se especializó después se independizó de esta compañía, tuvo la propia y recorrió el mundo entero, la verdad que llegó incluso a Sudamérica, a todos nuestros países. Ella iba recogiendo las tradiciones culturales de los lugares que visitaba para incorporarlas a sus espectáculos. Al otro lado ustedes ven a Václav Nijinsky, que fue un artista brillante, también un creador que en las coreografías que hizo para esta compañía, además de bailar en ellas, transformó el lenguaje y comenzó a utilizar una manera de expresarse que abriría el espacio para este nuevo desarrollo tan explosivo, tan diverso, tan distinto que venía en el siglo XX. Por eso para mí ahí comienza la danza contemporánea. Estamos hablando de nuevos movimientos, de nuevas estéticas, de límites que desaparecen o se transforman, de nuevos lenguajes. Los ballets rusos llegaron a implantar moda entre las mujeres a partir de los diseños propuestos como vestuarios para el escenario. Las personas que iban a las funciones, muchas mujeres decidieron empezar a cambiar sus vestidos, sus looks, la manera como se vestían, inspirados en esos vestuarios fantasiosos, coloridos, exóticos muchos, que el equipo artístico de las producciones que esta compañía ponía en el escenario definían. Esta vez no fue el éxito el germen de la desaparición de una compañía privada que vivía de sus mecenas para desarrollar estas nuevas aventuras en el escenario. El desgaste propio de un proyecto privado, arriesgado, difícil, como siguen siendo estos proyectos hasta el día de hoy, exitosos como pocos en la historia, llegó a su fin en 1929 con la muerte de Diaghilev, pero su estela duraría por siempre. Porque la conexión y colaboración de tantos y tan dotados artistas en un proyecto común sirvió como ejemplo y catalizador para el vertiginoso desarrollo de las artes y la sociedad de un complejo y traumático siglo XX. A partir de entonces, el ballet y la danza no dejaron de transformarse, junto con los sistemas políticos, revoluciones, parlamentarismos, emperadores vivos, otros que después quedaron muertos, guerras, dictaduras, democracias, sistemas políticos en crisis, Guerra Fría, muros. La danza comienza a transformarse de manera individual en manos de creadores que tuvieron sus propias motivaciones, causas creativas y voces, y también otra índole de reivindicaciones. Y así como después de esta explosión de los ballets rusos, no solo en Francia, esa fue su sede, ¿no? Su sede más importante, su lugar donde hicieron más historia, también fueron a otros países, pero buscando otros lugares podemos viajar en este siglo XX hasta Alemania, porque es muy complejo ofrecer un panorama completo de tantas individualidades y movimientos, pero sí podemos detectar en Alemania un lugar para mirar, porque allí aparece y surge el expresionismo alemán, que no solo vemos en la danza, sino que también tuvo un desarrollo muy vistoso, muy apreciado en el cine y la pintura. El expresionismo se define porque el sujeto imprime su huella y su mirada en la creación. El expresionismo, como dice su palabra, expresa subjetividades, realidades, interpretaciones y críticas, y eso sucede en la danza. Sus principales exponentes fueron Mary Wigman, que vemos ahí en la fotografía, Kurt Joss y su crítica política, y también Kurt Harald Kreuzberg. También podemos fijar la mirada en el siglo XX en Estados Unidos, que es la imagen que sigue. Ahí encontramos otro centro en el vibrante Estados Unidos, que hace su aparición con su democracia,
con su diversidad anclada en la inmigración. Sin miedo a crear algo diferente y nuevo, los creadores se atreven con sus propias miradas, mientras Isadora Duncan, a quien vemos en esa imagen, recorrió el mundo bailando en completa libertad, con túnicas griegas y pies descalzos, en jardines, en playas, también en el asfalto de las ciudades. Otros añadieron a las bases de lo que conocemos como danza moderna. Lo importante de la imagen que tenemos ahí es que hay que pensar que estábamos hasta hace un tiempo atrás en el tutú cortito clásico de Rusia, donde lo situamos, ¿no? Y también los ballets rusos de Diaghilev, que tenían otra estética que el tutú corto o que el tutú romántico largo, pero que tenían una cierta estructura. Isadora Duncan explota por su concepto libre de la danza, por la importancia que le asigna la improvisación, por estos límites que se van corriendo y que son definiciones de su danza que quedarían para todo lo que vendría en el siglo XX posterior a ella. Otros creadores de Estados Unidos que hicieron su contribución a la danza moderna, los tenemos acá en esta fotografía, y ya vamos a hablar de ellos. Son todos creadores muy personales y diversos, cada uno con su sello, y definen nuevas posibilidades técnicas y de discursos del cuerpo. Tenemos a Loie Fuller, Ted Shawn, Ruth St. Denis, Doris Humphrey, Martha Graham, que ya me voy a referir un poquitito más, y que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, Mercy Cunningham, que ustedes ven a la derecha. Martha Graham fue una creadora de técnica, escuela y obra, y ella recoge, sobre todo en su obra inicial, la que vemos a mano izquierda, ciertas tradiciones culturales aborígenes que hubo en Estados Unidos antes de la llegada de los ingleses, por ejemplo, y ella levantó una voz por eso. Y a mano derecha tenemos a Mercy Cunningham, también norteamericano, quien creó junto a John Cage, un músico, su pareja en la vida real también, utilizaron juntos procedimientos aleatorios para crear, y de esa manera descartaron muchas tradiciones que ya existían, artísticas de narrativa y forma, y llegaron a afirmar que el baile y la música no deberían coordinarse intencionalmente entre sí, lo que fue una gran paso adelante y revolución, y se considera una gran vanguardia en su minuto. Puede seguir siéndolo desde muchos puntos de vista, pero claramente es una manera de entender el movimiento y la música distinto a cómo se había hecho hasta ese momento. Y también José Limón, que no está en este slide, pero también pertenecía al grupo de quienes desarrollaron el concepto de danza moderna. También en Estados Unidos encontramos otra figura que vamos a ver a continuación, y que venía de Rusia, George Balanchine, pese al nombre, ¿no? que se transformó en eso. Él era un ruso que llegó después de haber estado un tiempo en Europa, Estados Unidos, y llegó, como muchos otros inmigrantes de Estados Unidos, y él sentó las bases de una expresividad propia norteamericana para el mundo del ballet, desarrollando lo que conocemos hoy día como una vertiente neoclásica. Sus ballets, generalmente, no todos, pero muchos, son totalmente abstractos. Él se concentra particularmente en la música, busca líneas perfectas y puras, y esa vinculación estrecha entre música y danza que ya otros también buscaron anteriormente. Como ustedes ven, George Balanchine lo tenemos ahí a mano izquierda, y la otra fotografía, ustedes ven esa línea perfecta, bailarinas de piernas muy largas, muy delgadas, era muy exigente y buscaba una especie como de abstracción de la perfección de la danza. Francia también tuvo y ha tenido y sigue teniendo su momento importante en el siglo XX, y recobró su espacio con creadores vigentes hasta el día de hoy, algunos vivos, otros muertos, como Roland Petit, por ejemplo, que lo tenemos ahí a mano izquierda, que se basa principalmente en la literatura para muchas de sus creaciones, como El jorobado de Notre Dame, la famosa historia que todos conocemos de Víctor Hugo, esa obra literaria, y acá tenemos una fotografía de un ballet que se llama El joven y la muerte, Le jeune homme et la mort. Y Maurice Béjart, que está a mano derecha, y su célebre bolero, obra a la que corresponde esa fotografía que ustedes ven abajo, con esa mesa roja donde hay un elegido de alguna manera, ¿no? Repite esta imagen del elegido que muchos han buscado para sus creaciones, con este cuerpo de baile que lo ronda de puros hombres. También en Francia hoy día es importante que sepan que está el Ballet de la Ópera de París, que es, en mi opinión, la mejor compañía del mundo por su repertorio, por su calidad en todo sentido.
Luego de este siglo XX, y en alguna parte también de este siglo XX, pasamos a poder escoger muchos nombres para profundizar, pero tenemos solo media hora y yo creo que estoy más o menos cerca del tiempo. Podríamos hablar de Inglaterra, de Brasil en Latinoamérica, o de otros países, los nórdicos también, de China, de Corea y de Sudáfrica. Pero más que países, lo que hoy existen son creadores, que con sus lenguajes renuevan permanentemente el lenguaje de la danza y recorren el mundo con estas propuestas, pasando todo tipo de fronteras, como hoy día un poco es el mundo, ¿no? Y hoy día lo estamos viendo con esta pandemia. Quiero pasar a la imagen siguiente porque ahí tenemos una creadora muy importante en este siglo XX que es Pina Bausch y su danza teatro, que revolucionó la escena internacional planteando la pregunta de qué es teatro y qué es danza, y fusionando como nadie ambas artes. Ella tiene una estética muy particular, en este caso vemos de una obra donde hay muchas rosas en el suelo, tiene una poesía específica, vemos hombres que están vestidos como mujeres, en fin, ella tiene un universo muy rico, ella ya falleció, pero su legado queda principalmente porque ella fue la gran desarrolladora e innovadora respecto a la danza teatro. Después pasamos a otra imagen que nos muestra a otro creador actual, Alexander Ekman, que tiene imágenes inolvidables de universos no siempre descifrables. Vemos ahí su obra Play, con el Ballet de la Ópera de París, donde caen sobre el escenario estos miles de pelotas verdes en un imaginario que se transforma en un verdadero juego para los mismos bailarines y también para el público. Hace una propuesta donde integra también al público. Y después podemos pasar a ver a otro creador belga, Sidi Larbi Cherkaoui, y sus universos conectados. Acá vemos una obra muy famosa de él que se llama Sutra, donde él trabajó no con bailarines, sino que trabajó con monjes Shaolin. Así es que era una mezcla perfecta de toda esa agilidad y toda esa facilidad que tienen estos monjes para expresarse también con su cuerpo de una manera distinta a lo que uno entiende como danza, ¿no? Y él lo puso en una obra magnífica que se llama Sutra y que es la imagen que ustedes ven ahí. También tenemos en Inglaterra, por ejemplo, a Matthew Byrne, que es la imagen que sigue, con sus reinterpretaciones transgresoras y a veces no siempre alegres de grandes clásicos. Tal vez la imagen más conocida de su trabajo es esta, El lago de los cisnes, que estuvo presente en esta película de cine, Billy Elliot, que fue tan popular, donde se ve un hombre que hace las veces de cisne y es precisamente el universo con el que juega Matthew Byrne, tratando de reinterpretar los grandes clásicos, aquí abordando el tema de la homosexualidad, por ejemplo, y donde la verdad que todos los intérpretes son hombres. Un trabajo muy interesante, lo hace con Cascanueces, lo hace con Cenicienta, siempre le da otro tipo de lectura. Y la imagen siguiente es de la belga también, Ana Teresa de Kriegsmaker, con sus creaciones basadas en repeticiones. La verdad que es difícil poder explicar lo que Ana Teresa hace, pero recurre a las carreras, correr en el escenario y una obra la hace entera respecto al correr. Entonces es muy difícil referirse a eso, pero es una creadora que vale la pena ver y que es extremadamente interesante. Y por último también tenemos a un nombre que no podía faltarnos, que es la canadiense Crystal Pite, y sus creaciones inesperadas, que es la imagen que sigue. Crystal Pite es hoy día probablemente una de las creadoras, si no la creadora más de moda, con un universo muy rico, reinterpretando lenguajes, incorporando el habla, incorporando la palabra también a sus obras, pero de una manera muy orgánica con el movimiento. El mundo contemporáneo, romántico y clásico están estrechamente unidos pese a lo que algunos puedan decir. La historia, como siempre, está en la base y es lo que permite reinventar los lenguajes de acuerdo a los tiempos. Esos lenguajes no tienen límites y es por eso que significa algo muy distinto para cada uno. La profunda belleza que hay en una forma perfecta del clásico también existe en forma de sentimiento y sensación en el ballet romántico. Y mientras la belleza de la verdad cruda en otros, la utilización de posibilidades creativas como los elementos o la tecnología abre nuevos caminos para muchos nuevos creadores. Y todos proponen desde sus espacios alguna forma de belleza, de idea y también de discurso. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Carmen Gloria. Esto ha sido una charla fascinante, 30 minutos contigo que nos ha servido a todos para mirar un panorama de extraordinaria
creatividad. Y bueno, he llegado al momento de los 10 minutos de las preguntas. Me han llegado ya 3 preguntas bastante largas, te las paso a leer. ¿Qué pasó en Chile durante el siglo XIX? Se habla mucho de la danza, pero es como si antes de la Segunda Guerra Mundial no hubiese pasado en Chile más que fugaces visitas como la Pavlova. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, mira, no tengo un conocimiento tan acabado, pero sí, digamos, como para poder dar una respuesta ultra contundente, pero sí puedo decir que efectivamente, y era una tónica en los países nuestros, en el siglo XIX, sobre todo al comienzo, y eso también lo sé por el Teatro Municipal de Santiago, efectivamente venían todas estas figuras como Ana Pávlova y otros bailarines de visita, o venían compañías, se quedaban 1, 2, 3 meses, hacían temporadas por distintos lugares. Hubo una visita que marcó el desarrollo de la danza en Chile y fue la de Kurt Joss, y que se instaló y que hoy día está instalada particularmente en la cultura del Banch, del Ballet Nacional Chileno, donde el expresionismo alemán toma raíces y donde se desarrolla la compañía y se funda de alguna manera al alero de esa experiencia, habiendo creaciones, instalándose, se me olvida el nombre ahora, quien fue director, ya me voy a acordar, quien creó también Carmina Burana, por lo tanto el expresionismo alemán tuvo su raíz y tuvo su momento acá en Chile y fue de las visitas que más dejó huella, las otras huellas no. Por supuesto que siempre debe haber habido algunas iniciativas más independientes y más chiquititas que quedan poco registrados a nivel histórico. El Ballet del Teatro Municipal, que hoy día tiene 53 años de historia, también ha hecho su aporte, desde el año 58, 59, si no me equivoco, y también ahí se ha generado un polo de desarrollo que tiene que ver con el ballet más clásico y neoclásico y que ha tenido, lo mismo que el Banch, distintos momentos a lo largo de la historia. La escena más independiente se hizo mucho más popular, al menos en Chile en la época de los 90, los 2000, con altos y bajos. La danza en Chile tiene poco apoyo de infraestructura históricamente y poco apoyo de recursos y fondos, por lo que su desarrollo ha sido más lento y menos popular que el que han tenido otras artes, para mi gusto. Tengo otra pregunta acá y dice así: pareciera ignorarse en la historia de la danza la influencia que ha tenido las danzas étnicas desde sus inicios. ¿Qué hay sobre la permanente interacción entre lo étnico y las danzas académicas en su desarrollo y evolución? No creo que poder dar demasiados ejemplos en Chile. Ha habido proyectos donde se integra, donde se ha trabajado con comunidades. Alguien que pasamos en lo que yo expuse y que vi, Marta Graham hizo eso, con respecto a ciertas tradiciones que había en Estados Unidos. Brasil tiene una escena de danza interesante donde han sabido incorporar de manera muy determinante, porque tienen un reconocimiento de esa diversidad y esa cultura propia y ancestral mucho mayor que la que tenemos nosotros. En Chile no hemos llevado tampoco al escenario historias que hay, ¿no? Que podrían tomarse y transformarse en una pieza de ballet. Entonces, yo diría que en Chile eso está muy no quiero decir pañales, porque eso es un poco feo, pero está muy en su fase inicial, ha habido proyectos puntuales, pero no creo que podamos hablar de un desarrollo. No por eso son expresiones poco valiosas o que no debería considerarse. Pero no veo una relación directa entre la danza, el desarrollo de la danza académica acá con las danzas más étnicas o más propias de nuestras culturas originarias. Tengo una pregunta que es bastante actual. ¿Cómo cree que la danza, como forma de arte, ha podido ser un medio para derribar, por ejemplo, el racismo? Esto considerando a Balanchine y Arthur Mitchell, la compañía de Alvin Ailey, la incorporación de latinos como Carlos Acosta y Marianela Núñez en roles protagónicos, etc. Gracias, señora Larena. Es fantástico saber más de la danza. Formidable. Bueno, mira, yo creo que hay que diferenciar entre el tema, digamos, el racismo yo creo que siempre está presente y es un tema muy profundo a tratar. Evidentemente, efectivamente, como tú dices, ha habido compañías como la de Alvin Ailey en Nueva York o el Dance Theater de Harlem que han hecho un intento
serio, brillante, en el caso del Vineigli Dance Company, para también llevar la cultura afroamericana, en este caso al escenario y a un nivel altísimo, no solo como algo curioso o colorido, sino que realmente como con potencialidad propia, y eso ha sido un trabajo magnífico. En Latinoamérica, bueno, las poblaciones afroamericanas, en el caso de Chile en particular, han sido históricamente menos. En Brasil es un tema que se aborda con cierta normalidad. Es cierto que en el ballet clásico en puntual no ha habido tanta incorporación, pero no conozco ahí la razón por la que pase, creo que es un tema que está presente. Ahora, otra cosa es la potencia y la enorme calidad que tienen los bailarines latinoamericanos. Marianela Núñez, Julio Boca, llevó a otro nivel en su momento en el American Ballet Theatre, una de las mejores compañías del mundo, la danza latinoamericana, un bailarín argentino, bailarines argentinos muchos a lo largo de la historia, acá en Europa, en fin, Marianela Núñez, como tú decías, y hay muchos más que ahora olvido y que me da pena olvidar porque en el fondo son muchos los nombres que están dando vueltas. En otras compañías, en Alemania, hay muchos bailarines también argentinos, son unos grandes productores de bailarines. Brasil también es un gran productor de bailarines. Lamentablemente en Chile no tenemos ese volumen de producción, tenemos bailarines fantásticos, hoy día hay una nueva generación también que está apareciendo, pero ahí estamos fuertes, y en Europa les gusta mucho esta fuerza latina, esta individualidad que llena muchas veces espacios que en Europa, a su vez, toda esta tradición magnífica que revisamos, tal vez opaca un poco, ¿no? Por esa tradición. Entonces, en ese sentido yo te diría que Latinoamérica es un continente poderosísimo, podríamos serlo mucho más si tuviéramos mejores condiciones para el desarrollo de las escuelas y los bailarines, pero yo creo que en eso estamos en un camino que solo puede mejorar. Y la última pregunta, Carmen Gloria, porque ya estamos en la hora, Sí. y esta sí que viene dura. ¿Cómo ve la relación de la danza con el sistema escolar chileno? ¿Qué dice la institucionalidad cultural en Chile de la danza clásica? Mira, yo creo que no es un problema de la danza solamente, a quien hizo esa pregunta, pienso que falta mucha más, no sé, no quiero decir interacción, pero falta mucho más pensar la educación también a través de las artes, y no como un hobby, no como que el alumno haga un bonito dibujo para el Día del Padre o la Madre, sino que como una herramienta para poder desarrollar habilidades. El mundo en el que estamos viviendo, abierto, casi sin fronteras, donde se están buscando hoy día profesionales distintos y nadie piensa mucho en eso. Hoy día obviamente hay una parte que es la especialización, pero hay otra que es la creatividad y la innovación. Y las artes han demostrado, con estudios, no es que lo diga uno que está en el mundo de las artes, o nosotros acá que lo pensemos en esta comunidad que hemos armado hoy día porque nos interesa el tema, ha sido demostrado que la herramienta del arte a través del canto, de las distintas expresiones artísticas que hay, visuales también, son un elemento fundamental para un desarrollo armónico de los seres humanos. Y no tiene que ver solo con eso, sino que tiene que ver también con tener una sociedad con mayor densidad cultural, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos al debe completamente. Los chilenos es verdad que somos buenos para buscar lo que tenemos malo, a veces no vemos el vaso medio vacío. En mi opinión, para generar un cambio cultural en eso, para poder llegar a algo como Alemania en ese sentido, donde sí la cultura y las artes forman parte de la formación de los jóvenes, necesitamos hacer un cambio bien profundo y estructural también en las familias, porque uno no puede adosarle al colegio, ni a la universidad, no sé, ni a los institutos, una sensibilidad y un interés y una curiosidad sana por las artes y por su práctica. Eso también tiene que empezar en la casa. Yo creo que estamos muy en pañales en eso todavía, probablemente porque tenemos otras cosas que solucionar antes, pero para mí incorporar las artes a la educación es una manera de ir solucionando las cosas, los problemas. Muchas gracias, Carmen Gloria, ha sido un placer escucharte y te despedimos con un tremendo aplauso. Tu intervención ha sido brillante. Te agradecemos la visita a este programa. Muchas gracias y muchos cariños de parte de toda la gente que amamos el ballet y la danza. Aquí muchas gracias. Que te la puedes contar después. Muy bien, los felicito a todos, Miriam, y a la universidad por hacer comunidad en torno a esto en momentos difíciles. Así que muchas gracias por la invitación. Para finalizar, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con la presencia de Pablo Chiuminato,
artista plástico, filósofo y profesor de la Facultad de Letras de esta universidad, con su charla El derecho a la imaginación, las artes y las humanidades ante el fin del mundo. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Pablo Quiminato y los quiero invitar a la charla El derecho a la imaginación, las artes y las humanidades ante el fin del mundo. Básicamente es una invitación para que podamos brevemente reflexionar acerca de las condiciones actuales en las que el arte y las humanidades se enfrentan ante el cambio climático y las situaciones de emergencia en que estamos viviendo. Podemos reflexionar, podemos pensar y por lo mismo podemos imaginar un porvenir juntos. Nos vemos.